Muy buenas tardes y muy buenas noches. Un gusto para mí, a nombre de la Fundación Jubileo, compartir este espacio con dos prestigiosos colegas en esta cátedra Marcelo Quiroga Santa Cruz. Te cedo la palabra, querido Alberto. Bueno, buenas noches a los que son fieles miradores de la cátedra y bueno, saludo a René y a Enrique y también pues un saludo a Mirko por facilitarnos este espacio. Buenas tardes, buenas noches. Un honor haber sido invitado a esta cátedra Marcelo Quiroga y espero que podamos contribuir en algo al tema de debate de esta noche. Gracias. Bueno, inicialmente yo voy a hacer una presentación sobre la situación económica y los desafíos que actualmente afrontamos, ¿no? Que los hemos resumido en dos principales desafíos, que es la estabilidad económica y las posibilidades que se tiene en términos de reactivación. Inicialmente voy a mostrar una gráfica que resume en gran medida la evolución de lo que ha sido la dinámica económica en el país durante los últimos 15 años y más, ¿no? Y es la evolución de lo que es la renta por hidrocarburos. Esta renta por hidrocarburos, como todos sabemos, desde la creación del IDH en el año 2005, ha crecido significativamente, dotando de grandes recursos, cuantiosos recursos al Estado en sus diferentes niveles. Y en gran medida, esta renta por hidrocarburos, esta renta del gas, es lo que ha propiciado este momento que lo hemos llamado de bonanza, la bonanza económica que dura aproximadamente del 2005 al 2014, ¿no? Con buenos precios internacionales, importantes recursos que ha recibido el Estado por la exportación de hidrocarburos, pero también por el mismo motivo, la caída de los precios internacionales es que esta bonanza acaba a finales del año 2014. De ahí en adelante tenemos lo que se conoce como el periodo de desaceleración, y aquí claramente podemos observar cómo cae lo que es la renta por hidrocarburos a menos de la mitad. Y en adelante tenemos este periodo en el cual ya esta renta se habría estancado, ha oscilado, pero ya en un nivel mucho más bajo que lo que teníamos en los últimos años de la bonanza, ¿no? Entonces tenemos aquí la bonanza y la desaceleración. Y en esto tenemos un año específico, el 2020, que es el año de la pandemia, de la crisis del coronavirus, de la recesión. Lo que es el crecimiento del producto ha ido también de la mano de esta situación, ¿no? Que hemos tenido un interesante crecimiento del producto en la bonanza, pero desde el año 2014 para adelante ya es lo que llamamos desaceleración, que la economía crece, pero cada vez a un ritmo menor, y tenemos lo que es la pandemia, la recesión del año 2020, ¿no? Para 2021 y 2022 se tiene programado un crecimiento nuevamente de 4.4% para el 2021. Todavía no tenemos los datos finales, pero en todo caso este es un crecimiento que toma como base un año atípico, ¿no? Entonces, no significa que estemos recuperando a un nivel previo a lo que es la crisis del coronavirus. Y para 2022 el presupuesto prevé un crecimiento de 5.1%, ¿no? Los principales problemas que se presentan desde el punto de vista económico actualmente y que ponen en riesgo el tema de la sostenibilidad y de la estabilidad económica son dos, ¿no? Por un lado tenemos lo que es el desequilibrio fiscal, lo que es este profundo déficit fiscal, que es el resultado de los cuantiosos gastos que el sector público ha ido comprometiendo durante muchos años, y un contexto con menores ingresos. Y tenemos el otro problema macroeconómico que es relacionado al desequilibrio externo, que es este tema de la balanza comercial, déficit comercial. Exportamos menos de lo que importamos, por lo tanto caen las reservas, y esto está muy ligado a lo que es el tipo de cambio, ¿no? El primer elemento, el déficit del sector público, ¿no? Decíamos que el sector público ha aumentado mucho sus gastos durante toda la bonanza y más allá de la bonanza, y los recursos han caído, ¿no? Entonces tenemos
de lo que teníamos superávit fiscal hasta el año 2013, en adelante tenemos déficit fiscal, que ya es una cifra negativa que es resultado de la resta de ingresos menos gastos, ¿no? Entonces gastamos más de lo que recibimos y este es el tamaño del déficit fiscal y se ha llegado a un déficit muy profundo los últimos años, cercano al 10%, y cuando hablamos ya de un nivel cercano al 10%, ya hablamos de una situación muy compleja, insostenible, digamos, a lo largo del tiempo. Y lo más complicado es que este déficit, como pueden ver, ya es un déficit prolongado, ya no es una coyuntura que hemos estado en déficit, sino es una situación prolongada, ¿no? ¿Con qué se financia el déficit? Se financia con endeudamiento. Y aquí vamos a mostrar la evolución del endeudamiento externo, por un lado, pero también de la deuda interna, ¿no? La deuda externa ha llegado a un nivel mínimo el año 2007, no porque hayamos pagado la deuda, sino porque ha habido aquí un proceso de condonación de la deuda multilateral y hemos llegado a un mínimo el año 2007 de aproximadamente 2.200 millones de dólares. De ahí en adelante, la deuda externa empieza a crecer y lo complicado de esto es que la deuda ha ido creciendo durante todos estos años que eran los años de la bonanza, los años de un superávit fiscal, y uno en realidad debería concluir que estos años no deberíamos estar acumulando mayor endeudamiento, pero así ha sido, ¿no? Entonces la deuda ha crecido constantemente, incluso en este periodo tenemos la emisión de los primeros bonos soberanos que ya los hemos, que se está hablando mucho estos días, que ya están próximos a su vencimiento. Y cuando el déficit se pone más profundo, la deuda ya se dispara, ¿no? Como desde el año 2017 específicamente, se dispara, crece mucho más la deuda, se ha multiplicado varias veces la deuda en todo este periodo, bonanza y el periodo de desaceleración. No tenemos datos a finales del 2021, pero a mediados del 2021 llegamos a una deuda de 12.589 millones de dólares, una deuda que ya no es, que nuevamente se está constituyendo en un problema y en adelante ya, ya se vienen los vencimientos del pago de algunos de estos eh, préstamos que nos hemos realizado, como ser los bonos soberanos. En el caso de la deuda interna ha estado en un nivel casi estático durante muchos años, pero desde el año 2018 nuevamente, cuando el déficit se agrava, empezamos a contratar mayor deuda interna, ¿no? Es decir, la deuda que toma el TGN de las AFPs, del Banco Central y demás, ¿no? Y privados. Entonces, esta deuda obedece principalmente a temas de liquidez y a temas también de lo que es la emergencia del coronavirus y demás. Y la deuda, particularmente los dos últimos años, 2020 y 2021, se ha disparado notablemente, ¿no? En cuestión de 4 años, esta deuda se habría triplicado aproximadamente. Y cuando vemos ya el panorama total de lo que es el crecimiento de la deuda externa y el crecimiento de la deuda interna, ya podemos ver la magnitud de este problema, ¿no? Claramente ya se muestra la tendencia de la insostenibilidad de las finanzas públicas. Y en el caso de la deuda externa, esto no solamente es obedece y en adelante la preocupación, además, no solamente obedece a lo que es la necesidad de recursos para el presupuesto público, sino que esto está asociado mucho al tema de contener la caída de las reservas internacionales, ¿no? Están cayendo las reservas y estamos conteniendo también en cierta manera, en cierta medida, con lo que es el endeudamiento. Ese es el otro desequilibrio al que yo me quiero referir, y es el desequilibrio externo, ¿no? Esta es una gráfica que muestra la evolución de las reservas internacionales, que es todo aquello como las divisas y el oro que se tiene en el Banco Central o que administra el Banco Central, y que han llegado a una cifra de récord el año 2014 de más de 15.000 millones de dólares. Y esto ha sido posible gracias a ¿qué? A la exportación de recursos naturales no renovables como el gas a precios altos, ¿no? Lo que nos mostrábamos al principio que explicaba la bonanza. Entonces hemos llegado a los 15.000 millones de dólares, y de ahí en adelante
empieza a caer notablemente, al igual que ha caído la renta por hidrocarburos, las reservas caen. Y aquí hay un tema que es fundamental que explica esto, es que hemos congelado el tipo de cambio aproximadamente desde el año 2011. El tipo de cambio que normalmente fluctuaba con lo que conocemos que era el Bolsin se ha congelado en 6,96 desde el año 2011. Entonces, el tipo de cambio ya no funciona como un mecanismo de ajuste ante los desequilibrios externos, ¿no? Entonces, los diferentes países de la región en su momento han devaluado para proteger sus economías y nosotros no, hemos mantenido nuestro tipo de cambio. Entonces, lo que sucede es que los productos importados y de contrabando son más baratos que lo que nos cuesta producir acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Estamos importando constantemente, ¿no? Eso además que va en desmedro del productor nacional, le quita competitividad, va a afectar lo que es las reservas internacionales, ¿no? Con este tipo de cambio seguimos importando constantemente y esto obviamente tiene un límite y son las reservas, ¿no? Eso está cayendo, ha seguido cayendo constantemente en diferentes momentos. Claro, la adquisición de estos créditos externos ha contenido un poco la caída de las reservas internacionales, pero la tendencia aquí es clara, ¿no? Y mientras no se resuelvan temas estructurales, creo que esto nos puede llevar a una situación muy complicada, implica un riesgo latente de inestabilidad económica a futuro. ¿Por qué? Porque las reservas no solamente nos permiten cubrir las importaciones que necesita el país, sino son un respaldo para lo que es la moneda nacional. Entonces, estamos en esa situación con dos temas complejos macroeconómicos que son el déficit fiscal y constante endeudamiento y lo que es la caída de reservas internacionales, el desequilibrio externo y caída de reservas internacionales. Entonces, aquí tenemos dos desafíos, ¿no? Uno es mantener la estabilidad económica, ¿no? Esto significa que podamos, por un lado, tenemos que darle cierta sostenibilidad a lo que es las finanzas públicas, sostenibilidad fiscal, es decir, contener el crecimiento de los gastos, principalmente de los gastos corrientes, eh, generar, digamos, reducir el profundo déficit fiscal de varios años que ya estamos llevando, tema muy complejo en la actual coyuntura, y el otro es resolver la caída de reservas internacionales, y esto está asociado a varios elementos como es el tipo de cambio, el contrabando, y la competitividad, ¿no? Entonces, son dos temas muy complejos, nosotros le llamamos que son facturas pendientes que se ha ido arrastrando durante muchos años, que debían resolverse en su momento. Obviamente, cada vez que pasa el tiempo es más complicado resolver o abordar estos temas. Lo del tipo de cambio se podía resolver, obviamente, cuando teníamos grandes reservas. Ahora es muy complejo. Esto puede provocar desequilibrios, pero aquí nosotros, como lo vemos, es que esto no es un tema tanto para ver si es posible o no es posible, sino que hay un momento en que las reservas internacionales se pueden agotar y hay que ver hasta cuándo se podrá aguantar y esto, por lo tanto, necesita abordarse, ¿no? Es un tema que necesita analizarse y abordarse, ¿no? Y el segundo elemento es, y está, pero claro, muy relacionado como todas las variables económicas, es el tema de la reactivación económica, ¿no? Lo de arriba hablamos es lo que nos va a generar o mantener en una situación de estabilidad económica, que es el piso mínimo que se requiere para que las diferentes actividades económicas puedan desempeñarse en el país, para que haya una inflación controlada y demás es estabilizar la economía, mantener estable la economía, y lo segundo es que necesitamos una reactivación económica, ¿no? Y aquí lo que vemos es que ha cambiado mucho. Antes la apuesta del gobierno del MAS en sus 14 años eran que el Estado lo iba a hacer todo, el Estado era el que iba a impulsar la economía, el desarrollo económico y demás, y esto, obviamente, este modelo que nos han planteado, que era seguir aumentando el gasto constantemente para dinamizar la economía, no funciona, no es sostenible y no va para adelante, ¿no? Ya no se tienen esos recursos, ya no se tienen los excedentes económicos del gas, entonces aquí se requieren políticas distintas
para impulsar lo que es la economía, ¿no? Finalmente ahí, bueno, ¿qué son estos? Son políticas para el productor nacional. Hablamos ahí nuevamente del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar competitividad al productor nacional, que va a poder vender eh, sus frutas, verduras, ropa, etcétera, y va a poder competir aquí en el mercado interno. Pero se necesitan también otros elementos como es la seguridad jurídica para lo que es las inversiones y la estabilidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos desafíos grandes: la estabilidad económica y replantear el modelo que se nos ha vendido durante muchos años, que no permite reactivar la economía, y se necesitan políticas distintas para una verdadera reactivación, ¿no? Entonces, hasta ahí esta primera intervención. Yo te cedo la palabra, Alberto. Voy a partir yo de un concepto que es el del conocimiento colectivo. Este concepto, que lo utiliza Ricardo Hausmann, explica o exige que hayan posibilidades de entrecruzamiento de actividades económicas para favorecer el desarrollo de una economía. Esto supone no que cada uno produzca lo que puede, sino que se produzca colectivamente, socialmente. Entonces, que se vean formas que la producción social pueda aumentarse precisamente basado en este conocimiento colectivo. Cuando nosotros queremos ver dónde existe este conocimiento colectivo en Bolivia, o dónde se quiso desarrollar este conocimiento colectivo, basado en la idea que pues es cuestión de empezar en algún sector y ya todo va a seguir como por arte de magia, uno podría pensar en los esfuerzos que se hizo para la implantación de una fundidora en Vinto que pueda generar un proceso adicional a la forma en que nos hemos incorporado a la economía internacional como un enclave de producir de la mina el mineral, va a un saco y del saco en un tren llega al puerto y del puerto pues así en bruto llega al exterior. Entonces, con la idea de generar la independencia económica se empuja la fundición Vinto. Tenemos el estaño metálico. Esta idea, y en realidad el que impulsa esto fueron militares. La presidencia de Obando, Candia, y después se continúa Juan José Torres con estas ideas, que si bien pueden generar grandes ilusiones, lo que sí generan, creo yo, al final son grandes frustraciones, ya viendo el proceso que quisiéramos desatar en Bolivia. Y en ese sentido, entonces, cuando vemos que se tiene el mineral, se logra la fundición de estaño, pero de ahí, ¿qué más? ¿Qué más hemos logrado después de la fundición de estaño? Hacer figurar un producto como es el estaño metálico como producto exportable de Bolivia, que ya no es el mineral en bruto, ya no son los concentrados iniciales, sino ya es metálico. Muy bien. Y uno podría decir, bueno, ya estamos en el proceso de la industrialización, pero eso se quedó ahí. Y máximo se puede generar algo de pewter, algunos artefactos que no son gran cosa en ese proceso. Pero podemos pensar lo mismo ahora con el litio. Mucha gente dice, bueno, la solución ahora viene con el litio. Bueno, no creo que pase más allá, ni siquiera va a llegar a una situación de fundición metálica, porque el litio es una sal, es un mineral, pero no metálico, entonces no va a llegar a ser fundido, sino tiene que ser procesado, y lo máximo que logramos ahora es tener carbonato de litio, y si le hacemos algún proceso obtendríamos el hidróxido de litio. Este podría ser exportado, sí, como un proceso adicional, con un proceso adicional, lo cual eliminaría las regalías para Potosí, bueno, pero quedamos en el hidróxido de litio. Pero producir nosotros la batería de litio necesita conocimiento colectivo.
el conocimiento colectivo para continuar, o sea, este conocimiento que las personas tienen y se integran y pueden generar mayores productos, en el caso del estaño se quedó en el metálico. En el caso del litio, pues va a llegar al hidróxido, pero para tener nosotros una pila de litio, pensemos en una pila de litio, en un reloj, pues se necesita el metalcito ese que está encerrando la base misma de la energía ya conservada en el litio. O cualquier otra batería, necesita el plástico duro con todos los aparatos, o, bueno, qué sé yo, para hacer un teléfono se requiere mucho más que el plastiquito y la batería de litio. Entonces, no tenemos ninguno de esos conocimientos colectivos. Y por lo tanto, nosotros podemos devaluar 800,000 veces y no vamos a ser más competitivos. ¿Por qué? Porque nuestros precios, tanto de las materias primas, como de los productos denominados o conocidos como no tradicionales, como la soya, por ejemplo, o el sorgo, o la chía, pues se determinan en el mercado internacional. Y hagamos la devaluación que sea, eso no va a mejorar nuestra gran capacidad productiva. ¿Por qué? Porque está como está y además está avanzando en un territorio de quererle quitar terreno a la Amazonía, avanzando con una frontera agrícola que es depredadora y que además ni siquiera tiene la posibilidad de aumentar la productividad de esos productos. La soya tiene una productividad estancada ya por más de 15 años. Entonces, tenemos nosotros que pensar dónde generamos este conocimiento colectivo. Y tenemos que pensar en cuestiones relativamente sencillas para un país que no tiene grandes posibilidades industriales en este momento. Yo no creo que, por ejemplo, producir electricidad para exportar a la Argentina sea un gran proyecto, o querer exportar dentrífico de coca sea un gran proyecto de sustitución de importaciones. Tal vez haya otras áreas, pero más allá de lo que se puede ver inmediatamente en el sector productivo, creo que la situación es algo más complicada. Y en este sentido, lo que yo creo que sí tiene la posibilidad de generar un conocimiento colectivo y que ya existe en gran medida, es el turismo en Bolivia. Por cierto, esperando que ya atenúe todos los efectos que ha traído la pandemia, podamos nosotros reiniciar nuestro proceso de crecimiento del sector turismo, pero no solo basado en la iniciativa privada, que es muy importante en este sector, sino también con un gran respaldo del Estado. Que el gobierno actual lo quiera hacer o no, no es mi planteamiento, no estoy dándole una respuesta a este gobierno, estoy pensando en cómo Bolivia, como Estado, pueda generar una posibilidad de desarrollo, consiguiendo recursos y aumentando, pues sí, las necesarias divisas que ahora cada vez son menos. Entonces, creo que ese sector, el sector turismo, podría generar eso, con una alianza, y donde uno vea, en Bolivia existen esas posibilidades y son enormes. O sea, la riqueza natural que se puede convertir en algo atractivo para el turismo es verdaderamente grande. Y creo que debería empezarse por ahí, porque es algo donde existe ya ese conocimiento colectivo. El otro aspecto que siempre genera, yo creo, una cierta idea de que, bueno, la deuda externa y no debemos endeudarnos más. Bueno, el asunto está que si no nos endeudamos más prestándonos plata, nos vamos a tener que endeudar de otra forma que es, creo yo, peor. Y es abriendo completamente las puertas a la inversión extranjera, la cual puede venir, pero tiene que venir en condiciones donde no se lleve todo lo que se gana. Eso como ocurre en la minería, sino que tiene que dejar aquí puestos de trabajo, un know-how, un desarrollo de este conocimiento colectivo al cual me estoy refiriendo. Entonces, para esto, y creo que lamentablemente lo que se inició en marzo, con el gran gasto que hicieron las economías industrializadas, e incluso con la gran repartija que hizo el año pasado de dinero a todos los países industrializados y no industrializados
hizo el Fondo Monetario Internacional, nosotros pudimos aprovechar para obtener recursos con intereses más baratos. O sea, pudimos haber cambiado nuestra deuda externa cara, cambiarla por una deuda externa barata. ¿Barata en qué? En términos de la tasa de interés que pagamos, incluyendo recursos que pudieron haber servido para comprar los bonos soberanos, que además, más de la mitad de estos bonos soberanos están en manos nacionales y un poco menos de la mitad en manos de las CFPs. Entonces, se puede comprar esa deuda y se la puede comprar dándole más libertad a las CFPs para que hagan mejores inversiones en el extranjero. Entonces, yo la verdad no tendría mayor temor de la deuda externa, simplemente porque es externa, sino porque si no sabemos dónde colocar esta deuda externa, si no sabemos cómo manejarla y perdemos una oportunidad de oro que existió porque ya ahora, en marzo, las tasas de interés empiezan a subir y toda esa gran cantidad de recursos que salieron de las economías y de los estados industrializados, pues se terminó. Pudimos aprovechar eso precisamente para conseguir esa deuda barata y cambiarla por esa deuda barata, cambiarla por la que tenemos nosotros, que es cara, y así favorecer no solamente posibilidad muy clara de un desarrollo donde efectivamente hay un conocimiento colectivo que puede ser agrandado. Lo propio ocurre con ciertos sectores de la agricultura, no precisamente la agroindustria, sino agricultura que puede ser utilizada para generar procesos más allá de lo que ahora se utiliza, como es, por ejemplo, una gran transformación que puede darse de la castaña y convertirla en un gran producto del cual se derivan productos alimenticios, cosméticos, bueno, y una serie de otros productos que pueden dar paso a una industrialización que no supone tampoco generar pues las necesarias industrias o plantas que podían exigir las baterías de litio. Generar cosméticos en Bolivia es cuestión de copiar lo que hacen en otros países y para eso posiblemente lo que primeramente se puede necesitar será un cromatógrafo para saber qué tienen esos cosméticos y a partir de ahí ver cómo iniciar plantas que no requieren una gran sofisticación, pero que sí pueden generarnos a nosotros una industria y que tenga valor agregado, por cierto, y además una potencialidad de exportación, algo que nosotros debemos verlo siempre con algo muy esencial, no solo para aumentar la RIN, sino para que podamos continuar con algo que es fundamental ahora en la economía, que es el tipo de cambio fijo. El tipo de cambio fijo no es solamente que hay que cambiar por un problema político, sino que no se puede tocar porque en ese momento los más afectados, porque generaría un proceso de inflación, son los más pobres de este país, los que siempre han pagado el pato de la boda. Entonces, lo que se requiere en este momento es fortalecer la economía, no con una medida monetaria que es modificar el tipo de cambio, sino fortalecer la base real de esta economía y fortalecerla con mayor producción. Mayor producción, mayor productividad. Mayor producción también que pueda generar empleo y hacer que este empleo sea más productivo y genere las divisas que sí se requieren en Bolivia para continuar este proceso de expansión y de fortalecimiento de la base monetaria. Entonces, en ese sentido, yo quiero insistir que nosotros podemos generar un conocimiento colectivo sobre la base de lo que básicamente existe y paulatinamente hacerlo crecer para que Bolivia pueda fortalecerse y no entrar por las fórmulas tradicionales enseñadas en los textos de economía, manualitos al estilo de los que tenía la Unión Soviética y que repetimos constantemente sin poder salir del cuadrado al que nos ha metido la educación, incluso universitaria, para repetir estas cuestiones de que ahora se necesita devaluación, que el déficit fiscal, y bueno, situaciones que creo se pueden vencer con una visión mucho más amplia.
Muchas gracias. Ahora paso la palabra a Enrique Velasco, que gustosamente estoy seguro va a hacer uso como con una espada. Bueno, muchas gracias por la participación de René y la tuya, Alberto. A ver, hace unas semanas en el New York Times, un médico, el doctor Aaron Cornell, publica un artículo bien interesante respecto a que para atacar el tema de la pandemia de manera exitosa, los médicos tenían que pensar cada vez menos como médicos. Básicamente el argumento que plantea él es que los médicos, si bien están preocupados por la salud, pero tienen su fijación en el paciente que tienen al frente, ¿no? Para ese paciente que tienen al frente, quieren las mejores camas de terapia intensiva, quieren pruebas de PCR inmediatas, etcétera, etcétera. Primero, por esa relación directa que tienen con el paciente, y segundo, porque, claro, la vida de los pacientes depende de ellos, y además en Estados Unidos están pendientes de un tremendo juicio que les pueden hacer por mala práctica médica, ¿no? Pero a partir de esa idea base, él dice, cuando tenemos que hablar de la salud de la sociedad, entonces hay que pensar de manera diferente porque no podemos tener camas de terapia intensiva para todos los americanos, no podemos tener PCRs, pruebas de PCR para todos los bolivianos en todo momento. Por lo tanto, tenemos que imaginarnos en procesos que sean más inclusivos del conjunto de la sociedad, pero que nos den resultados a nivel de la sociedad, además, por supuesto, de a nivel de los pacientes. Y plantea, por ejemplo, que de repente es preferible pensar en las pruebas rápidas que cada uno se puede hacer en su propia casa, que por supuesto no son tan precisas como un PCR, pero tienen la virtud que haciendo masivamente estas pruebas, probablemente vas a llegar a detectar mucha más cantidad de casos positivos, incluso si algunos se escapan porque no son tan precisos como el PCR, ¿no es cierto? Pero él dice, si al final del día logramos incrementar de tal manera un cierto grado de seguridad para el conjunto de la sociedad, eso va a ser mucho más beneficioso que garantizar seguridad para unos pocos pacientes, ¿no? Entonces, este acucioso razonamiento inmediatamente hizo un clic en mi cabeza respecto a la economía. Con el argumento totalmente inverso, yo siempre he cuestionado, por no decir criticado, y Alberto sabe esto, mucho del pensamiento económico que ahora él dice que está cuadriculado en las cabezas de algunos estudiantes y algunos docentes, en el sentido que la economía parte en su teoría de las personas, ¿no es cierto? El homos económicos, el interés personal, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero cuando empezamos a hablar de economía y cómo resolver los temas de la economía, terminamos casi siempre en lo que estamos viendo, incluso esta tarde, a pesar del esfuerzo que se hace. El déficit fiscal, el tema de las reservas internacionales, el tipo de cambio, etcétera, etcétera. Todos estos indicadores o variables que prácticamente invisibilizan al que supuestamente es el objetivo de la economía, que es la persona, ¿no es cierto? El bienestar de las personas. Pero en esa lógica es que lo que yo les voy a presentar ahora es parte de un conjunto de pequeños ensayos que vamos haciendo respecto a cuáles son los efectos sociales, ¿no?, de la economía. Y en esta tarde en particular, tarde-noche, yo les voy a comentar rápidamente un aspecto puntual, como es el de la financiarización de la economía, que es un aspecto sobre el cual el modelo económico, social, comunitario, productivo lo ha utilizado intensamente porque se supone que por lo menos es un indicador de modernidad de la economía por un lado y que por otro lado en la inclusión financiera de la gente se habría logrado un mayor ahorro de la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a tocar ese tema y si me permiten compartir pantalla. La idea, repito, es concentrarme muy puntualmente en este aspecto que por supuesto es la punta del ovillo de una gran cantidad de otros temas que hay que jalar respecto a qué significa realmente para la gente un tema tan particular, tan moderno como es el tema de la financiarización. Y como les decía, la financiarización es una herramienta muy usada por el modelo vigente actual, pero no es pues un descubrimiento del modelo, sino que desde finales de los 70, principios de los 80, cuando empezaba a entrar el modelo neoliberal, la financiarización, la profundización financiera inicialmente y después la financiarización fue promovida y alentada por todos los órganos multilaterales liderados por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde pusieron de moda temas, por ejemplo, desde el micro
microcrédito hasta el uso de los papeles y de los, ¿cómo se llama? Todos los instrumentos de deuda que se han ido, las hipotecas dobles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero resulta que hacia el 2013, 2014, 2015, primero el Fondo Monetario, después el Banco de Inglaterra, después el Banco Internacional de Conciliaciones, ya empezaron a sacar artículos de sus centros de investigación donde dicen, oiga, un ratito, tenemos que tener un poco de cuidado con esto porque cada vez que estudiamos más este tema encontramos que hay mucha más correlación y más fuerte entre la profundización financiera, entre la financiarización y el incremento acelerado y fuerte de la desigualdad en las economías centrales y además a nivel mundial. Entonces, eso se lo decía ya desde el 2012, 2013, bueno, 13, 14 y 15 probablemente, en los estudios internos que hacen estas instituciones, pero en cuanto a las recomendaciones de política, siguen insistiendo básicamente en el mismo tema, ¿no es cierto? Que hay que aumentar la profundización financiera, etcétera, etcétera. Pero en ese marco general, un poco lo que nos planteamos nosotros es buscar respuestas a dos preguntas centrales, digamos, en este ámbito. Uno, si la experiencia mundial lleva a concluir que la financiarización acentúa la desigualdad, ¿es Bolivia una excepción? Porque el discurso gubernamental nos anda diciendo que básicamente gracias a la financiarización ha aumentado el ahorro interno, en fin, tenemos toda una gran cantidad de supuestos beneficios, que hay crédito destinado al sector productivo, en fin, que habría esto contribuido significativamente al aumento al crecimiento del PIB y por supuesto a la equidad en la sociedad. Bueno, si esto es así, esta experiencia boliviana estaría yendo en contrarruta con lo que encuentran los estudios de los organismos internacionales que lo promueven. Y segundo, un poco para contestar en realidad esta primera pregunta, habría que ver si los beneficios económicos y sociales que se le ha asignado a la financiarización están adecuadamente sustentados en la evidencia empírica, ¿no? Entonces, en esta presentación, básicamente lo que vamos a plantearnos es un control de realidad, ¿no es cierto?, sobre el tema de los beneficios sociales de la financiarización, partiendo de algunas hipótesis, ¿no?, generales, que si viésemos las cuentas del ahorro, las cuentas de cartera, los indicadores ahorro-cartera, etcétera, etcétera, que es lo que vamos a tratar en esta presentación, bueno, podríamos imaginarnos que las tendencias iniciales, por lo menos, digamos, a partir del 2006, 7, 8, 9, las tendencias iniciales tendrían que ser que el ahorro de los hogares, porcentualmente, aumenta en la estructura de captación de los bancos, es decir, los hogares tendrían más dinero y, por lo tanto, pondrían más dinero en el banco y las captaciones de los bancos reflejarían este mayor ahorro de los hogares. El saldo del ahorro por cada cuenta aumentaría en los estratos de ahorro más pequeños, es decir, si realmente por las transferencias y todo lo demás estamos poniendo más dinero en los hogares más necesitados, esperaríamos entonces que los saldos en ahorro de esta gente de pequeños ahorros tendría que tener una tendencia al aumento. Por otro lado, la relación entre cartera y cuenta, para cada una de las cuentas en consideración, aumentaría para las personas jurídicas, para las empresas, porque entendemos que inicialmente habría un mayor acceso al financiamiento, entonces habría un mayor endeudamiento de las empresas para tratar de aumentar su capacidad productiva y eventualmente tener mayores ingresos, ¿cierto? Pero al revés, en la relación entre cartera-cuenta para las personas naturales tendería a disminuir, porque si tienen más ingresos y más ahorro, probablemente no necesitan prestarse tanto y además el ahorro aumentaría de tal manera que este indicador bajaría, ¿no? Lo mismo, el tema del ahorro y la relación del ahorro y la cartera aumentaría para las personas naturales, porque sería lo contrario de lo que acabamos de decir, y se mantendría o aumentaría para las personas jurídicas, ¿no? Hay otros indicadores que los tendríamos probablemente que ver en otra oportunidad, que tienen que ver el comportamiento relativo ya del PIB y la cartera, es decir, se supone que porque hay más acceso al financiamiento, necesariamente hay un correlato directo con el aumento del crecimiento del PIB, ¿no? ¿Qué tipo de correlaciones hay entre el crecimiento del PIB y el crecimiento de la cartera? Y finalmente, si hay un crecimiento del PIB,
beneficioso es ese crecimiento socialmente, es decir, están creciendo aquellos sectores que más valor agregado generan, que más empleo generan, como los que ha mencionado Alberto, o de repente están creciendo sectores que no contribuyen a estos fines, ¿no? Y lo mismo en términos de la equidad, si todo esto está contribuyendo a que haya mejor distribución, habría que ver un poco, bueno, cómo van los balances de los bancos y del sector financiero en general respecto a qué es lo que está aumentando, ¿no es cierto? Está aumentando sus utilidades, su patrimonio, etcétera, frente a lo que es el endeudamiento de la gente. ¿Cuál será la rentabilidad absoluta, la tendencia de la rentabilidad absoluta del sistema de intermediación financiera y cuál su rentabilidad relativa en términos, por ejemplo, de las transferencias en los bonos, del crecimiento promedio de las utilidades de las empresas productivas, etcétera, etcétera. Esto lo menciono así para mostrar un poco el paquete global, pero repito, nos vamos a concentrar rápidamente en ver solamente las tendencias en las cuentas del ahorro y en las cuentas de cartera. Entonces, entrando al tema de la estratificación del ahorro, si uno ve efectivamente lo que reclama el gobierno, o lo que clama el gobierno, efectivamente el ahorro, ¿no es cierto?, ha pasado de alrededor de 35.000 millones de bolivianos en 2007 a alrededor de 150.000 millones de bolivianos en el 2017. Y cierro aquí en 2017 porque estos datos están tomados de las memorias del Banco Central y el Marco Central tiene este tipo de datos solo hasta el 2017, ¿no es cierto?, pero las tendencias las vamos a ir viendo después hasta el 2020 también. Pero si bien ha aumentado significativamente el ahorro total, tanto de las personas naturales, que es lo azul, de las personas jurídicas, las empresas, que es lo rojo, y las institucionales, que son, por ejemplo, los depósitos de las AFPs, etcétera, etcétera, lo que no queda claro acá es esta otra parte, en la cual nos muestra que en realidad en la estructura porcentual del ahorro, la participación de los hogares ha caído de un 50% a algo más del 30%, ¿no? La de las instituciones, las personas jurídicas se ha mantenido relativamente constante, pero lo que ha aumentado es el ahorro de las instituciones. Entonces, es una primera luz de alerta que nos dice, bueno, si está creciendo el ahorro, no está creciendo necesariamente porque esté creciendo el ahorro de las personas naturales o las personas más pobres. Y cuando esto lo llevamos a índices y tratamos de ver la estructura total del ahorro respecto a 2007, vamos a ver que el índice total, la línea punteada en azul, básicamente ha pasado de 100 a 400, es decir, se ha multiplicado por 4, digamos 4.3 veces más o menos. El ahorro de las personas jurídicas ha crecido un poquito más que el promedio total, está casi cercano a casi un 5%, pero el ahorro que menos ha crecido porcentualmente, el índice, es el de ahorro de las personas naturales, que apenas se ha duplicado, o un poquito más que duplicado. Pero lo que sí ha aumentado significativamente, 12 veces más, es el ahorro de las instituciones. Entonces, nuevamente acá vemos que la participación de lo que podría ser el ahorro de la gente no es tan holgado como el de el ahorro institucional o incluso el ahorro corporativo. Y finalmente, si vemos la estructura del ahorro en DPFs, que es un poco el indicador más indicado respecto a cuál es la capacidad de ahorro a largo plazo de las personas, de las instituciones, lo que vemos es que respecto al 2007, el único segmento que ha reducido su participación y su valor total de ahorro en DPFs es el de las personas naturales, el de los hogares. Ha aumentado de las personas jurídicas y por supuesto que ha aumentado de las institucionales, ¿no es cierto? Entonces acá esta es otra señal de que probablemente en términos del ahorro de largo plazo, los hogares están teniendo dificultades en mantener su ritmo. Y eso solo ve más nítidamente en lo que es el ahorro, en la participación en el ahorro total de las cuentas que son el 1% que tienen el mayor ahorro, ¿no? Del 100% de cuentas, más o menos un 1%, bueno, un 1% están al tope de las cuentas que más tienen y por supuesto el resto son el 99%. Y lo que vemos que el ahorro de las cuentas del 1% ha pasado del 60% en el 2005 al 85% en el 2020. Mientras que el ahorro del resto, del 99% de las cuentas, ha caído del 40% al 15%. Entonces, esta es una caída significativa, tomando en cuenta, además, que la cantidad de cuentas de
de este 1% ha pasado de alrededor de 12.000 a más o menos 120.000 cuentas, y las cuentas del 99% han pasado de más o menos 1 millón a 12 millones, ¿no? Entonces, hay una masificación de las cuentas menores, pero su aporte al ahorro, repito, no llega hoy al 30%. Entonces, en líneas generales, lo que vemos es que el saldo en cuenta del 1% ha pasado de, bueno, se ha mantenido alrededor de 2.4 millones de bolivianos por cuenta en el 2005 y está alrededor de 1,8, 1,7 millones de bolivianos hasta el 2015-2020. Pero las cuentas, el ahorro en las cuentas del 99%, en promedio ha caído de 9.600 bolivianos a alrededor de 2.000 y tantos bolivianos, ¿no? Es decir, la relación del valor de la cuenta del 1% respecto a la del 99% ha pasado de 200 veces a 600 veces. Nuevamente, esto nos está diciendo que hay una concentración significativa del ahorro en estas cuentas, ¿no? Y este gráfico un poco que te ilustra un poco el video de todo lo que ha ido pasando en los extremos de las cuentas de 0 a 10.000 dólares, ¿no es cierto? Y las cuentas de más de $1 millón. Acá, si vemos primero en la cantidad de cuentas, estas cuentas en relación al total de cuentas han pasado del 96 al 98%, el ahorro a la vista ha caído del 31 al 1%, el ahorro en caja de ahorro normal ha subido del 61 al 96% de las cuentas totales, a plazo fijo prácticamente han desaparecido del 3.3 al 0.8, y bueno, los otros son insignificantes. Pero si vemos un poco en cuanto a los depósitos de estas mismas cuentas, estas cuentas, este 96% del número de cuentas significaban el 19% del ahorro total. Ahora, este 98.2 significa solamente el 11.3 en el ahorro total, ¿no? Y bueno, y lo mismo a la vista, en ahorro o en plazo fijo, vemos que es lo que tenemos una tendencia decreciente, mientras que al revés, en las cuentas con más de $1 millón, que son básicamente cuentas institucionales, que antes eran el 0,018%, ahora son el 0,047%, han aumentado más o menos en 3 veces, pero en su participación en el ahorro total han subido del 13 al 40%. Y sobre todo lo han hecho en términos de lo que es el ahorro a plazo fijo. Entonces acá lo que estamos percibiendo es una especie de transferencia o de tránsito del ahorro desde el pequeño ahorrista hacia los grandes ahorristas, ¿no? Esto claramente no está mostrando que hubiera una mayor equidad en la distribución. Y eso lo vemos un poco en la tendencia decreciente de los saldos en cuenta, ¿no? Acá tenemos cuentas de menos de $500, pero estos montos están expresados en bolivianos. En el total, del ahorro total, estas cuentas que tienen como tope $500, en el 2005 tenían en promedio 521 bolivianos en cuenta, hoy están en 211 bolivianos por cuenta. El pequeño segmento de estas cuentas que tenía depósitos a plazo fijo, el monto de plazo fijo que tenían el 2005 era de 620 bolivianos, hoy es la tercera parte de 200 bolivianos, ¿no? Y lo mismo cuando vemos ya las cuentas hasta $10.000, lo que encontramos es que el ahorro total, el valor de la cuenta ha quedado de 4.600 a 2.000 y tantos, y el saldo de depósitos en DPFs, que es más o menos 1% del total de las cuentas, ha caído de 30.000 a 13.000, si no me equivoco. Entonces, nuevamente lo que estamos viendo es esta caída en lo que es la capacidad y la calidad del ahorro del pequeño ahorrista frente al de los ahorros corporativos o institucionales, ¿no? ¿Qué tenemos frente a la cartera? Bueno, más o menos más de lo mismo, pero en reversa. Si vemos la estructura de cartera y contingentes en total, la cartera del 1% mayor, es decir, las cuentas que son las más endeudadas, han caído su cartera del 51.2% del 2005 al 45.5% el 2020-21. Mientras que la cartera del 99% del resto de las cuentas han pasado del 48.8 al 54.5, ¿no? Y aquí vemos un poco el monto total, el monto promedio de cartera por cuenta mayor, han pasado de alrededor de 3 millones de bolivianos por deuda por cuenta a algo más de 6 millones de bolivianos, ¿no? Se han duplicado más o menos, pero las cuentas menores han pasado, no veo exactamente el dato que ustedes probablemente lo pueden ver,
si no me equivoco, de alrededor de $8,000 a algo más de 18, $19,000, ¿no? Pero, ¿qué cuentas han aumentado su endeudamiento y qué cuentas lo han reducido? Bueno, acá está el índice de participación de las cuentas a ver, las cuentas que más se han endeudado son las cuentas, la roja es de $5,000 a $10,000 por promedio de cuenta, ¿no? Le sigue la cuenta de $10,000 a $15,000, después está de $15,000 a $20,000, de $30,000 a $50,000 y de $50,000 a $100,000, ¿ya? Entonces, el gran aumento de endeudamiento está básicamente entre 1,000 y 20, perdón, entre 10,000, entre $5,000 y $15,000. ¿Y cuáles cuentas han reducido su endeudamiento? Bueno, están por supuesto las cuentas de 200,000 para arriba, de 200,000, de 1,000,000, de 2,000,000, pero también están las cuentas de menos de $1,000, ¿ya? Y hasta de $1,000 a $5,000. Es decir, esta cuenta, y la roja y la verde, son las cuentas más pequeñas. Ahora uno se pregunta si esto ha sucedido porque no necesitan financiamiento o porque estos segmentos han sido excluidos del acceso al financiamiento. Porque hemos visto, cuando vemos el ahorro, que estos sectores son los que más están bajando sus niveles de ahorro, es decir, deberían necesitar platita. Y sin embargo, cuando vemos su participación en la cartera, resulta que su participación es cada vez menor. No vamos a entrar mucho en algunos otros detalles, simplemente que nuevamente en la participación de cuentas en cuanto a la cartera, el segmento que está aumentando significativamente a costa de todos los demás, sobre todo de las más pequeñas, es el segmento de las cuentas entre 10,000 y $100,000, que es el segmento donde está el microcrédito y todo aquello. Y otro datito que es relativamente preocupante es que la cartera de los hogares, es el endeudamiento para el consumo de los hogares, está creciendo rápidamente respecto a lo que es la cartera de las empresas, ¿no? Deberíamos tratar de ver que el consumo, o sea, el endeudamiento de los hogares debería tender a caer respecto al de las empresas, pero lo que se aprecia es que más bien está aumentando. Entonces, para ir cerrando un poquito estos datos, si vemos la estructura de los indicadores de ahorro y cartera, lo que vamos a ver que la cartera por cada una de las cuentas en total ha pasado de 60,000 bolivianos a 140,000, mientras que el ahorro por cuenta ha caído de alrededor de 23,000 a 16,000. Es decir, la relación de deuda a ahorro ha aumentado de alrededor de 2.5 a 8.7. ¿Sí? En este caso, el ahorro y cartera para el 99% de las cuentas, es decir, las cuentas más chicas, bueno, en términos de montos, pero lo más importante en términos de cantidad, ha caído el 2005 de más o menos un 40% a un 15% en el 2010, ¿no? Mientras que la cartera ha pasado de un 48 a estabilizarse en el orden de un 55. Y finalmente, bueno, como ustedes pueden ver acá, si vemos las cuentas hasta $10,000, vamos a encontrar que la relación, el saldo neto, si ustedes quieren, entre cartera y ahorro, cartera y ahorro, ha ido creciendo significativamente, mostrando esta tendencia a el incremento del endeudamiento, ¿no? Entonces, digamos, con esto termino un poco esta parte de lo que son los datos respecto al ahorro y la cartera, pero quiero ya ponerles como una especie de anticipo a lo que llevaría después si empezamos a analizar el tema de la relación de la financiarización y el PIB, con este cuadrito que para mí es particularmente relevante e ilustrativo, porque lo que estamos haciendo acá es marcar las tasas de crecimiento del 2005 al 2019 de los diferentes sectores y subsectores de actividad, pero relativos a lo que ha sido en ese periodo el crecimiento del PIB a precios básicos, ¿no? Entonces, respecto a lo que ha crecido el PIB a precios básicos entre 2005 y 2019, y a eso lo llamamos 1, ¿qué es lo que encontramos? Que los servicios financieros han crecido 3.3 veces más
que el crecimiento del PIB en ese segmento. Mientras que sectores que son altamente intensivos en empleo y que tienen altísima relevancia social, como por ejemplo el tema de textiles, prendas de vestir, productores de producción de cuero, o el tema de madera y productos de madera, o los productos agrícolas no industriales, que entre estos nomás ya te están captando un 30-40% del empleo, estos han crecido a la mitad o menos de la mitad del PIB en este periodo, ¿no? Entonces, cuando vemos qué sectores están creciendo sectores como el inmobiliario, la construcción, etcétera, que son sectores rentistas esencialmente, mientras que los sectores generadores de valor y agregado y empleo son los sectores que están creciendo menos en relación al PIB. Y esto tiene que ver, como se lo podría ver, y lo vamos a ver si en algún momento analizamos las relaciones entre el crecimiento de la cartera y en los diferentes sectores de actividad, en que hay una pésima asignación de los recursos para el crecimiento de la economía en detrimento de lo que es el autoempleo. No quisiera hablar de la microempresa porque ese es un tremendo problema que merecería un tratamiento aparte, pero por lo menos en términos de lo que son las perspectivas de crecimiento a largo plazo de la economía, esta situación es preocupante, ¿no? Creo que con eso termino para poder entrar a algunos comentarios finales. Gracias. Un poco para complementarlo ya expuesto, me voy a referir a dos temas, ¿no? El de la deuda y el tipo de cambio, que ya lo habíamos tocado. El tema del tipo de cambio es el siguiente. Nosotros no decimos que este es un tema que por sí mismo vaya a dinamizar la economía y demás, ¿no? Pero sí consideramos que es una condición mínima, pero no suficiente, porque hay muchos otros elementos como para que podamos, digamos, impulsar al productor nacional, que es la seguridad jurídica, el tema de revisar lo que son las pesadas regulaciones tributarias y laborales, el tema del contrabando, el tema de la productividad, por supuesto, y está muy ligado a lo que es la educación, ¿no? El tipo de cambio es un elemento, pero no es suficiente para que podamos impulsar. Pero con relación al tipo de cambio, quería mencionar lo siguiente ahí. No es que nosotros señalemos que esto no va a ser un problema, por supuesto que es un problema, pero hay que tener en cuenta que este es un problema que ya se lo ha ocasionado, ya está hecho el problema, lo complicado es cómo salir del problema del tipo de cambio, ¿no? Y lo que nosotros vemos ahí es que no, debatir este tema no significa decir lo hacemos o no lo hacemos. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una mirada de mediano plazo o en adelante, este no es un tema de hacerlo o no hacerlo, sino es quién lo va a hacer y cuándo. Porque esto es algo que va a suceder. La caída de reservas, por supuesto, tiene un límite, por más que nos podamos endeudar y nos sigan prestando los siguientes algunos años, esto tiene un límite. Entonces, ahí es decir, o se lo hace a través de políticas públicas que debería habérselo hecho, o lo hace el mercado, porque es lo que ha sucedido en muchos países. Aquí mismo ha sucedido ya previo al proceso de hiperinflación, ha sucedido en la Argentina. Lo que sucede es que si ya no tienes dólares como Banco Central, vas restringiendo la venta, se genera un mercado negro, y allí es una devaluación, pero que ya no la maneja el Estado, sino que es una devaluación del mercado negro ipso facto, ¿no? Entonces aquí, esta es la discusión, es cuándo va a suceder y si el Estado que debería asumir, por supuesto, este tipo de responsabilidad, por un lado, ¿no? Y esto no es una, digamos, conclusión teórica y demás, ¿no? Hay otro tema ¿por qué los países de la región, cuando ha terminado el superciclo de las materias primas, han devaluado? ¿Por qué? Porque protegen sus economías, protegen su producción nacional. No lo han hecho por apego a conclusiones teóricas de los libros de economía, ¿no? Sino que esto es algo bien real que lo han hecho y obviamente nosotros no hemos seguido esa línea. Y por más que podamos poner énfasis en otro tipo de políticas, sí, claro, si uno se acerca al productor nacional, como nosotros en la Fundación tenemos constante acercamiento en talleres con los productores, vemos, es imposible que puedan competir, y la gente misma se da cuenta con productos que llegan de la Argentina, con productos que llegan del Perú, porque aquí hay un desajuste en el nivel de precios con el cual no se puede competir, ¿no? Entonces, hay ambas cosas.
hay el tema de corregir los desajustes macroeconómicos y obviamente también de implementar las políticas para incentivar a la producción nacional, ¿no? Con relación a la deuda externa, y esto lo último, estamos en una situación tan compleja que obviamente necesitamos recursos de financiamiento externo. No hemos caído a ese nivel, pero no es la solución. Si vemos para atrás y he mostrado ahí todo la evolución de los últimos 15 años y más del endeudamiento externo, nos hemos endeudado todo el tiempo y ¿qué hemos hecho con eso, no? Y lo que estamos haciendo ahora, esta nueva deuda con los bonos soberanos que se ha concretado el día de hoy, o en estos días, es que estamos pagando deuda con deudas. Hemos llegado a ese nivel. No es que el endeudamiento nos va a llevar, y esto no ha sucedido en la historia económica pasada de Bolivia, no nos va a llevar a una solución, ¿no? Entonces va a depender de qué hagamos. Pero lamentablemente estamos en una situación que la deuda que estamos contrayendo actualmente y la deuda que se ve a futuro que se la quiere negociar, lamentablemente no es para impulsar el desarrollo económico, simplemente es para salvar las urgencias, como son reservas internacionales, el pago de los créditos que ya se han vencido, etcétera, ¿no? Eso quería mencionar. Adelante. A ver, yo quisiera comentar primero lo que nos dice Enrique, que a mí me parece verdaderamente extraordinarias las correlaciones que muestra, porque nos está mostrando la realidad de lo que ocurre con el ahorro. ¿Quién ahorra y quién se enriquece? Y nos dejamos de seguir pensando en que, bueno, hay que devaluar déficit fiscal, que bien pueden hacerlo, todos los países pueden devaluar y pueden seguir en la misma situación. Si nosotros no nos preocupamos de aumentar efectivamente el bienestar de la gente, pues podemos continuar soñando en que una nueva materia prima nos volverá a salvar del desastre, ¿no? Y no va a haber un verdadero desarrollo. Entonces, yo creo que lo que planteas, Enrique, a mí me parece que es tomar las cosas seriamente, y porque supongamos que haya una devaluación pasado mañana, quiere decir que eso nos va a ayudar a crecer, quiere decir eso que de pronto la industria va a emerger de la devaluación, quiere decir que de pronto la gente que constituye el 90% de estos ahorristas, que cada vez ven menor su monto ahorrado, va a cambiar. No, todo lo contrario. O sea, esos van a estar todavía, ya no en cifras que van decreciendo, sino pasándose de la línea del cero para abajo. O sea, van a ser negativos. Van a tener que prestarse para sobrevivir. Yo creo que son esas respuestas las que debemos exigir y meditar para que efectivamente Bolivia pueda crecer. Entonces, lo único que me preocupa en lo que tú dices, que habría que analizarlo, es que estos sectores institucionales que tú mencionas, posiblemente ahí están las FPs, y las FPs sí han aumentado las inversiones en sus carteras, y sus carteras son las carteras que provienen de los aportes de las personas. O sea, sí ha crecido, efectivamente, pero no crece como AFP, sino crece como fondo administrado para el pago de pensiones. Entonces yo creo que ahí habría que matizar el asunto y ver realmente hasta dónde eso muestra una situación más crítica para la gente. Lo que sí es más crítico para la gente es que el resultado de esos fondos que son invertidos no necesariamente da como consecuencia una mejor pensión. O sea, esa es una situación que creo que habría que analizar. Ahora, referente a lo que dice René, y bueno, y parece Juileo piensa así, pues yo oigo el asunto pero no veo que haya un planteamiento de decir, bueno, este es el camino, por aquí debemos ir, porque ya devaluamos, disminuimos el déficit fiscal, bueno, ¿y qué más? Es decir, ¿y quién está pagando el déficit fiscal? En otras estadísticas, y en estas también se ve claramente, que los sectores que más crecimiento han tenido son los menos productivos, en las estadísticas que presenta Enrique. O sea, el sector financiero, un crecimiento espeluznante.
Los impuestos dentro del sector estatal, igual, espeluznante, pero los que realmente deberían crecer, bueno, han estado en el hueco y siguen en el hueco. Entonces, las medidas que precisamente salen de los manualitos de economía son los que no nos dan respuesta y son los que vienen en paquete para todos los países. Y si nosotros no planteamos algo distinto, empezando del fondo, continuando con todos los organismos multilaterales y que nos puedan financiar algo para salir de la situación que parece imparable, pues yo creo que es necesario reflexionar en medidas que no son las ortodoxas. El tema este de devaluar o no devaluar, yo sigo insistiendo con el ejemplo de que alguien metió la pata y empezó a pintar el cuarto, ¿no es cierto? Y terminó en una esquinita y ahora no sabe cómo salir del cuarto sin manchar el piso, ¿sí? El tema es que el problema no es exportar más. Obviamente la devaluación no va a ayudar a exportar más. Lo que necesitamos es importar menos para darle un respiro a la producción nacional. Ese es el gran desafío. Y a partir de eso, una devaluación, por ejemplo, puede que signifique una reducción de los ahorros, porque obviamente se ha insistido mucho en la bolivianización de la economía, pero inmediatamente después si eso está vinculado a una estrategia de desarrollo, no a una casuística para encontrar si hacemos turismo, hacemos aquello o no. Bueno, alguna vez hemos comentado que hemos hecho un estudio y hemos sacado indicadores mixtos donde tienes, por ejemplo, la contribución al empleo, la contribución al valor agregado bruto, la contribución a la remuneración al trabajo, etcétera, como un indicador complejo, y identificamos 28 rubros de actividad que tienen potencial de mercados, etcétera, etcétera, que es donde se podría empezar. Y a esos sectores es a los que hay que alentarlos, incentivarlos, etcétera, de una manera estructural, ¿no? Entonces, el desafío, o sea, el temor a una devaluación, bueno, hay que perderlo, hay que reventar ese puchichi y sufrir las consecuencias a corto plazo, pero es la única salida para realmente darle alguna posibilidad al aparato productivo nacional. Inversión extranjera directa hay que olvidarse porque si viene va a venir para el sector extractivo, no va a venir para los sectores creadores de valor agregado y de empleo. Por lo tanto, esa es una posibilidad que ni para qué preocuparse. Lo que tenemos que hacer es cómo convencemos a los bolivianos que en vez de que tengan sus X tantos millones de 40 o 50 mil millones de dólares en ahorros y en DPFs, bueno, ¿cómo los convencemos para que inviertan en lo productivo? Es decir, en la medida que no cambiemos estructuralmente nuestra forma de ver y de hacer economía para beneficiar a la gente, para que el boliviano pueda producir más valor agregado y empleo, difícilmente vamos a atraer a extranjeros. Entonces ahí tenemos los recursos en principio para generar por lo menos 150 o 200 mil puestos de empleo al año. Hay la plata en Bolivia, si es que logramos dar los incentivos correctos para que ese ahorro inútil que está enriqueciendo a unos pocos realmente contribuya al desarrollo general. Creo que voy a quedarme ahí, aunque hay varios otros aspectos que deberíamos tocar, pero bueno, creo que este conversatorio lo que está haciendo es agarrar la punta del ovillo y nos da la posibilidad de volvernos a reunir en otro momento para continuar con el tema. Finalmente, y un poco en base a los datos presentados por Enrique, creo que coincidimos que todas las políticas públicas, todo el andamiaje, el que incluso lo ha denominado modelo el gobierno por muchos años, no ha beneficiado a los sectores que son generadores de ingresos, de empleo, de valor agregado. No, las políticas no estaban para esos sectores, simplemente lo que hemos hecho es vivir de la renta, pensar que el sector público va a poder hacer todo, y se han beneficiado estos sectores que básicamente no han generado un encadenamiento productivo y valor agregado con el resto de la economía, no nos han permitido avanzar, ¿no? Y ahí tenemos todas las políticas que hemos tenido en la última época, ¿no? Por un lado, no se ha invertido en sectores productivos, por otro lado, no se han generado las condiciones para el productor nacional, y creemos que es lo que hay que trabajar, ¿no? En una institucionalidad sólida, en condiciones para el productor nacional, y un poquito también en cambiar esto
que creo que nos han acostumbrado en todos estos años de tener un enfoque de una economía planificada casi totalmente. O sea, el Estado va a decir qué vamos a producir. Y no es eso, ¿no? No se trata de ver solamente así buenas ideas para que el Estado cambie de una cosa a otra, como se lo ha hecho los últimos años, ¿no? Primero tenía que ser, el gas no funciona, la electricidad, ahora quieren invertir más en minería, el litio o la fábrica de vidrios, las ideas desde lo que es el sector público y a través de deuda, a través de empresas públicas, creo que es algo que no ha funcionado y tenemos que generar las políticas para el productor nacional. Ahí están las condiciones y eso pensamos que es lo que va a poder contribuir a que salgamos de esta situación ya de muchos años y que nos está llevando a la vida. Muchas gracias. En el último comentario, creo yo que sería ideal que lo que dice Enrique respecto a la devaluación para bajar importaciones le dé un aliento a la producción nacional. Yo creo que sería algo verdaderamente esplendoroso, pero y creo que es absolutamente ideal o idealista. No va a ocurrir eso. El sector privado no es de los sectores más arriesgados y si no hay un empuje por parte del Estado, que en el mejor sentido, yo no veo una economía centralizada, por si acaso, desde ningún punto de vista. Lo que hay es una intervención del Estado y bastante caótica, pero el Estado haciendo una labor mucho más sensata y mejor planificada, o planificada para hacer mejor economía, podría dar mejores oportunidades al sector privado. Podría generar alianzas público-privadas que lleguen a empujar el desarrollo en los sectores que yo he mencionado y otros, o las que siguen, los veintitantas actividades que mencionaba Enrique. Pero yo no creo que podamos desligarnos, precisamente por ser una economía pobre, por no tener una burguesía que pueda impulsar ese desarrollo, aunque les quites tú todo el contrabando de encima. Me encantaría ver que crezca el sector privado. No lo creo, no tiene la posibilidad de hacer prácticamente en ningún sector, salvo en los que ya está. Y digamos, el agroindustrial, donde se lo ve bastante agresivo, es con un costo de toda esa ampliación de su frontera agrícola en destrozo de lo que puede ser la Amazonía, o que puede ser un recurso que está ahí latente y no hay una proyección mejor de uso de la tierra en esos sectores. Entonces, yo no consideraría que el Estado puede salirse de nuestra economía, puede efectivamente mejorar lo que ha hecho, porque lo que ha hecho, insisto, ha sido bastante caótico y no va a ser cuestión de decir con la disminución o que la modificación del tipo de cambio, una devaluación de pronto así de forma, qué sé yo, espontánea, va a generar las condiciones para que la industria nacional en manos de los privados aumente. No lo creo, no lo he visto y no creo tampoco que vaya por el lado de la sustitución de importaciones de la forma que habla ahora el gobierno, porque es una sustitución de importaciones a lo tradicional, en la época que hablaba la CEPAL en los años 70. Ahora yo creo que corresponde más bien en sustituir exportaciones. Hay potencial para poder impulsar nuevas formas de exportación y nuevas formas de generar valor agregado en nuestra economía. Ahora, que no se haga, ese es un asunto que lamentablemente nos está llevando a un caos que ya se lo puede avisorar, pero que no se necesita mayor conocimiento de economía para saber qué viene. Bueno, para cerrar, efectivamente, los temas son complejos, hay muchísimos matices que tendríamos que ir analizando desde una mirada integral, viendo las relaciones, ¿no es cierto?, los vínculos entre todo esto. Sin duda el tema es complejo, yo me felicito porque estemos empezando a discutirlo de esta manera, saliendo un poquito digamos, de tratar de forzar la realidad a que cumpla la teoría económica, ¿no? Pero a ver, para cerrar con un brevísimo comentario. Desde la perspectiva de la ciudadanía, más allá de lo que opinemos nosotros, es una imperiosa necesidad que los economistas y sobre todo los políticos recuperen la prioridad de entender la economía y de medir su calidad, no en términos de las personas y de los hogares, es decir, de la gente, ¿no? Es decir, con la misma dedicación que el médico atiende a su paciente. La economía no es solamente saludable
porque crece al 6% o al 8%, porque no hay déficit fiscal o porque las reservas internacionales son elevadas. El único indicador real de la salud de la economía es cuando todos y cada uno de los ciudadanos tienen un empleo digno y el Estado tiene la capacidad de ofrecer todos los servicios necesarios para el bienestar de las personas en condiciones de eficiencia, de calidad, de oportunidad, ¿no es cierto?, y de equidad. En estas condiciones, todos los temas que ahorita nos apasionan, de fiscal, de evaluación, no de evaluación, etcétera, etcétera, y en los cuales un poquito se atrincheran los economistas y los políticos, vamos a ver que son casi irrelevantes, porque si el empleo es la prioridad y el indicador central, si hay empleo, si el empleo es productivo, si el empleo realmente es inclusivo, no importa el déficit, porque obviamente vamos a haber logrado o tenido el déficit que es necesario para lograr esa calidad del empleo. Entonces, si nos concentramos en esa visión, vamos a ver que el déficit, el tipo de cambio, la tasa de interés, probablemente son como que ajustes finos de sintonía, pero no necesariamente los que determinan la canción que tenemos que cantar para sacar al país adelante. Les agradezco mucho por la participación en este conversatorio.